Hipereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, amigos? Buenas noches, gracias. ¿Cómo está Luis Ayllón? Muchas gracias. Buenas noches, candidato de UD. ¿Cómo está Roxana? Buenas noches. Wilson, un saludo a todos y bueno, acá intentando transmitir nuestras inquietudes como población, voy a participar en eso. ¿Cómo está, Gonzalo? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ahora sí. Gracias por la invitación. Espero que podamos tener un día, una conversación fluida y podamos presentar a la población que se cree particularmente todo lo que se refiere al proceso electoral. La idea tiene que ver con hablar de temas específicos y en este caso los he invitado y agradezco por haber aceptado la invitación, Roxana Sarmiento, a Gonzalo Quiroga, para que hablemos del tema económico, porque los partidos llegarán hasta el Congreso, llegarán hasta el Ejecutivo, pero el tema económico va a seguir avanzando, o para bien o para mal, y entonces gente que conoce del tema nos puede ayudar a que usted esclarezca su opinión en torno a los candidatos. Después de la pausa vamos a estar con ese tema aquí en el circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Ya estamos aquí en el circuito electoral. Les agradezco. Está también aquí la señora María Oporto, es candidata a senadora por el Movimiento al Socialismo. Buenas noches. Buenas noches, un saludo aquí a todos los panelistas y en especial a todos los televidentes. La dinámica va a ser 2 minutos tienen para preguntar. Le van a preguntar primero a don Luis Ayllón, diremos por orden de llegada, y él tiene 2 minutos para responder. Yo solamente voy a controlar el tiempo junto con mi amigo Max Rebollo, que está ahí en controles preparándose con el cronómetro, de manera que ese va a ser nuestro trabajo. Empecemos con Roxana. Este micrófono le pasaré a usted, y Luis Ayllón para responder con este micrófono. Buenas noches, don Luis Ayllón. Como quiera que usted es candidato a senador, la misma pregunta también para nuestra invitada acá. Esperen un ratito, Max, el controladorcito del tiempo vamos a colocar para que les ubiquen mejor. Ahí está. En el entendido de que hoy vamos a hablar de la economía y tomando en cuenta de que en nuestro país rige este sector en desarrollo a través de los recursos naturales, entendiendo como recursos naturales los petroleros, los hídricos, los minerales, las canteras, las piedras calizas, los bosques y otros. Quiero hacerle la siguiente pregunta, que si usted tiene conocimiento de esto, estimo que sí, maneja estadísticas, maneja datos, y cómo se está usted proponiendo a ser parte de la Asamblea Nacional, un lugar donde se toman decisiones importantes. Mi pregunta es, de que en conocimiento de todos estos recursos que tenemos en el país, ¿qué plantearían ustedes en la Asamblea para aprovechar de los mismos, de estos recursos? ¿Y qué tipos de contratos debe hacer el Estado Nacional y la Gobernación en el caso departamental para un mejor aprovechamiento por nuestra región? Controlamos su tiempo, 2 minutos también, Luis Ayllón, gracias. Bueno, en principio quiero agradecer por la oportunidad que me das, Wilson, de poder compartir con los panelistas, con los profesionales en el área económica, de poder analizar el área económica, sobre la situación económica en la cual nos encontramos los bolivianos. El tema es bastante complejo. Vamos a tratar de resumir en pocos minutos que nos han marcado. Sin embargo, desde mi punto de vista,
Bolivia vive un momento quizás de beneficio debido a los precios internacionales, pero somos un Estado que no ha encontrado un norte de desarrollo económico, sino estamos viviendo en una economía inflada, en una economía superficial, que no ha desarrollado estructuras y no ha consolidado estructuras en comparación de otros países vecinos de Sudamérica. Todavía nos seguimos encontrando en el último lugar en desarrollo económico, en desarrollo productivo. Somos un país extractivista que solo vive de sus recursos naturales, del gas y de los minerales. Es necesario que el Estado fomente políticas que vayan a consolidar estructuras económicas sin aislarse, sin alejarse de la economía internacional, porque si nos alejamos no vamos a llegar a consolidar el propósito. La Constitución Política del Estado dice que somos una economía plural, pero esa economía plural no ha encontrado todavía un horizonte, una definición y un éxito por el cual nosotros creemos de que tenemos que alentar a una economía, sobre todo basada en una economía mixta. Contrapregunta, Roxana. ¿Ha estado contenta con la respuesta? ¿Quiere decir algo más? 2 minutos también. Bueno, tal cual él ha dicho que es una pregunta bastante amplia. Sin embargo, me gustaría conocer si él llegara a la Asamblea, pudiera él establecer qué tipo de contratos nuestro país debiera de plantearse para poder aprovechar estos recursos en nuestro país y en beneficio de nuestro departamento. En eso estoy hablando. Cuando hablamos de economía mixta, seguramente estamos diciendo que va a haber una empresa privada que va a trabajar tal vez en alguna gestión compartida o algo así. Me gustaría ver qué es lo que más o menos él propone para que podamos tener una economía sólida, que él en este momento la cuestiona, ¿no? 2 minutos para la respuesta. Bueno, voy a ser bastante claro. Hoy vivimos en una economía mixta, pero que está sobre todo manejada en una economía estatal. El Estado se ha hecho cargo de las empresas estratégicas del Estado, pero que hoy por hoy no son eficientes. Están subvencionadas por el Estado. El TGN sostiene a varias de las empresas, por ejemplo YPFB tiene un presupuesto del Estado de más de 2.000 millones de bolivianos que prácticamente está en el presupuesto. Entonces necesitamos ser más competitiva, que YPFB se convierta en una corporación que sea competidora con las otras empresas, porque en el ámbito de hidrocarburos todavía convivimos con las empresas transnacionales, no tenemos la capacidad para hacer, por ejemplo, exploración. Nos vamos a regir sobre las leyes que tenemos, respetando la Constitución, primero, porque somos legalistas. Creemos que el Estado debe asegurar la seguridad jurídica, tanto para las empresas privadas y como para las empresas del Estado. Necesitamos desarrollar una economía mixta donde se sientan con garantías los inversionistas, desde el pequeño inversionista, desde aquel que hace con un negocio con un capital pequeño, hasta aquel que invierte millones en nuestra patria. Por eso creemos de que el Estado primero debe dar seguridad jurídica a las empresas y desarrollar una economía eficiente, productiva, y dejemos de ser un país importador y nos convirtamos en un país exportador con la industrialización de nuestras materias primas. Muchas gracias. Licenciado Gonzalo Quiroga, las preguntas para don Luis Ayllón, en el mismo estilo, 2 minutos para preguntar, la respuesta de él, la contrapregunta. Adelante, por favor. Pensé que iba a hacer ahí. Después vamos a preguntar. Sorprende ver que el candidato muestra una línea de acción que está muy dirigida principalmente a no tener una claridad de una respuesta al respecto de ello. Por eso le voy a pedir que sea mucho más puntual en lo siguiente. Usted sabe que la situación económica boliviana pasa por una serie de elementos especialmente coyunturales, y eso repercute también dentro de lo que es el proceso del departamento.
¿cierto? El hecho de que usted sea representante de un departamento no significa que solamente va a tener que participar dentro de lo que son las políticas nacionales, sino que principalmente, primordialmente, va a tener que trabajar en las políticas departamentales. Si usted no lo sabe, seguramente lo debe tener. Fíjese que el departamento ha disminuido los accesos a servicios básicos en un 53.9%. Además de eso, el acceso a la electricidad cayó en un 56.6%. Y además tenemos, situándolo en un promedio nacional, por debajo en el último lugar en respecto a lo que significa servicios sanitarios. En términos económicos, uno de los grandes puntos que siempre se ha cuestionado es que el Estado actual ha tenido una participación dentro de lo que son los gastos, aumentándolos en un 14,5%, me refiero a los gastos generales. Entonces, ¿cómo cree usted que esos 1.281 millones de bolivianos que en la actualidad recibe el departamento deberían ser distribuidos para resolver el problema que tenemos de acceso a servicios básicos? Cuando usted se va, y permítame los 31 segundos que me quedan, simplemente aquí cerca, a Zapachuy, o se va a Tarbita, o va al distrito, ¿no es cierto?, 7, no hay agua, no hay servicios básicos, no hay luz, no hay nada. Entonces se supone que estos elementos deberían ser considerados dentro de lo que significa en las políticas que deberían accionarse. Bueno, a ver, primero que es importante fusionar la visión empresarial, la visión financiera, la visión económica con el aspecto social, porque los servicios básicos de electricidad, de agua potable y servicios básicos, si no acompañan a la política de desarrollo empresarial, obviamente no vamos a tener un buen resultado. Por lo que el Estado, representado por el Estado central, el Estado de los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, las mismas universidades, tienen que fomentar el desarrollo de sus regiones, pero además mancomunarlas por ejemplo, en el caso de Chuquisaca, deberíamos tener una mancomunidad de la región del sur con Tarija, primero porque somos complementarios en el tema de la explotación de los recursos naturales del gas, y obviamente plantear al Estado un desarrollo en el polo sur, porque el eje central está desarrollado, y a partir de eso, con recursos se puede solucionar. Si tenemos una gobernación que solamente va a destinar a gasto corriente, a sueldos y salarios, va a destinar solo un 14%, un 24% a salud, educación, no vamos a alcanzar a eliminar estos índices de pobreza extrema, porque no tener energía eléctrica, seguir utilizando el mechero, seguir utilizando el fuego a leña, es obviamente estar en condiciones de pobreza extrema. Y en Chuquisaca, según los resultados del último censo, estamos en pobreza extrema, y el Estado, el gobierno departamental, en estos últimos años no ha hecho una inversión social para revertir estos índices, y obviamente lo que queremos es que en el pacto fiscal realmente vayamos a cubrir esas necesidades que hoy por hoy son en realidad de mucha preocupación para el Estado. Bueno, yo creo que cuando uno habla de temas económicos, uno tiene que plantearse también cifras y tiene que manejar temas bastante puntuales, ¿cierto? La población chuquisaqueña está por debajo de los ingresos per cápita de Bolivia. Mientras el ingreso per cápita nacional está más o menos en unos 17.000 bolivianos, en Chuquisaca estamos hablando de 12.771. Solamente en Oropesa, la provincia de Oropesa, son 7.000 bolivianos, por si acaso, candidato, quiero que lo sepa, que son más o menos un poquito más de $1.000. Pero sin embargo, la pregunta que estaba específica era muy clara y decía, bueno, ¿cómo va usted a utilizar estos recursos que vienen principalmente por regalías y por transferencias al desarrollo del departamento? Usted dijo algo interesante, dijo, estos son los departamentos más pobres, están en extrema pobreza. Quiero decirle que el informe Gini establece al departamento de Chuquisaca en un orden de 0.51, es decir, de la media un poquito más arriba. No es el más pobre. Sin embargo, es uno de los departamentos más inflacionarios, por si acaso se lo aviso. Tiene una inflación que solamente en alimentos es de 15,7%. Entonces, cuando uno va a establecer un proceso de políticas, porque ese es el nivel de
que están ustedes todos postulando, porque en una Cámara se tiene la parte pública o la parte general, que son los diputados, y la política es la parte senatorial, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo su alternativa política va a desarrollar cosas planteando usted una economía, ¿no es cierto?, social, cuando hemos hablado ya de una economía mixta y donde no se ha profundizado todavía el modelo descentralizado, y sin embargo se está recibiendo muchísimo dinero en el departamento, pero no vemos ninguna alternativa adicional? Entonces la población lo que quiere saber es qué alternativas políticas para el desarrollo productivo y social del departamento podemos tener. Bueno, en realidad me está confirmando que no se está administrando bien los recursos y continúan los índices de pobreza extrema. Usted me decía que si viajamos a un municipio cercano nos vamos a encontrar que todavía muchas comunidades no tienen todavía ni siquiera servicios básicos. Por eso es que creemos de que el Estado no está cumpliendo su primera función. El Estado, su primera función es social. El Estado tiene como primera función servicio social, y lo social va a los servicios básicos: salud, educación, servicios básicos, y ni siquiera está cumpliendo lo que es sus primeras obligaciones. La salud, solamente tomemos ese indicador, la salud. En Chuquisaca solo tenemos un hospital de tercer nivel. Un hospital de tercer nivel, ¿para cuántos? Para más de 500,000 habitantes que tiene Chuquisaca, y lo tiene concentrado, centralizado en la ciudad. Entonces no se está haciendo una inversión social. Y respecto a los indicadores, obviamente que están en los datos del censo, que aunque no los han hecho conocer de manera oficial y de manera oportuna, nosotros creemos de que se tiene que tratar a Chuquisaca como un departamento especial debido a los mismos resultados, porque tenemos una concentración de pobreza extrema. En Bolivia, de los 10 millones de bolivianos que somos, 2 millones viven en condiciones de extrema pobreza, y lo dice en los resultados del censo. Y dice también que los recursos del TGN están administrados en un 88% en el nivel central. Entonces no estamos dejando que los recursos retornen al pueblo. ¿A qué? A cumplir esa función social que hoy por hoy se ha vuelto en una necesidad imprescindible de los chuquisaqueños. Pasaremos a invitar a que responda a las preguntas la candidata del Movimiento al Socialismo, María Oporto. Empecemos con Roxana. Para María Oporto, usted sabe que siempre ha habido una urgencia en nuestro departamento de tratar, y ha sido el tema de los recursos que tenemos provenientes de los pozos compartidos con el departamento de Tarija. A ver, que le controle el tiempo y para que tenga el mismo tiempo todos. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí está. Mi pregunta específica es: ¿cuál su propuesta para recuperar esos recursos que no han sido contabilizados en muchos años? ¿Ya? Y también, ¿qué posibilidad va a tener o cuál su planteamiento de poder revisar la ley de hidrocarburos? Porque pone en desventaja esta ley al departamento de Chuquisaca como un departamento productor frente a los otros departamentos no productores que perciben mayor cantidad de ingresos. Adelante, tiene 2 minutos también. Bueno, en principio yo quisiera también manifestar que durante muchos años se ha intentado, ¿no? Que se considere, se ha intentado tanto por diferentes instancias para que los recursos económicos ahora que tenemos por los hidrocarburos o más que todo por las regalías realmente pueda beneficiarnos al departamento de Chuquisaca. Lamentablemente he visto de que ninguna de las autoridades ha logrado hacer respetar, ¿no?, esas regalías que nos correspondía desde hace muchos años. Entonces la gestión del gobernador y también de las autoridades nacionales como los asambleístas plurinacionales han logrado de que realmente se pueda revertir esa situación pasada, ¿no? En realidad han logrado de que
bueno, se pueda garantizar esos recursos económicos que le corresponden al departamento de Chuquisaca, y ese logro no se le puede obviar, ¿no? Es un logro que hemos obtenido como departamento de Chuquisaca, y que gracias a esos recursos también se están realizando muchas obras en el departamento de Chuquisaca. Ahora, obviamente, nosotros como nuevos legisladores vamos a también poder encaminar, obviamente, el tema de las deudas, ¿no?, anteriores. Sabemos muy bien de que muchos años no nos han reconocido y demás, pero esa es nuestra tarea, ¿no?, de gestionar. Y yo creo que en este tema realmente hemos avanzado bastante. Hemos obtenido recursos que antes no había para el departamento de Chuquisaca, y ahora nuestro objetivo es también que esos recursos sirvan al departamento. Creo que no me satisface la respuesta, por una sencilla razón. Si bien se han empezado a hacer las tratativas, no están prácticamente concluidas las tareas. Recurso que tal vez pudiera ampliar, si usted llegara, porque esto tiene que ser una decisión no solamente de intenciones, tal vez de generar un instrumento que nos represente seguridad. Por eso pregunto a usted, si usted llegara allá, ¿qué propondría, qué planteamiento haría para que estos recursos sean devueltos a la región? Porque somos un departamento pobre, por una parte, y que también esa acción que pudiera usted plantear nos diera seguridad de que en un futuro se vaya a cerrar esta gran brecha de deuda que tenemos, que no la hemos concluido entre nuestro departamento y Caña. Nosotros como legisladores lo que podemos hacer, ¿no?, es elaborar propuestas de leyes, aprobar obviamente las propuestas de leyes. Entonces nosotros vamos a obviamente analizar a profundidad este tema. Sabemos, conocemos todo lo que ha pasado en el departamento de Chuquisaca, cómo se ha peleado para que se logre esos recursos ahora que tenemos, ¿no? Y también nuestro objetivo como legisladores es continuar con ese objetivo, ¿no? O sea, de garantizar mayores recursos al departamento de Chuquisaca, y también obviamente elaborar propuestas de leyes para que se pueda, por supuesto, también tomar en cuenta esas deudas pasadas, ¿no?, de qué manera pueden subsanarse en el futuro. Vamos a empezar con las preguntas del licenciado. Todos sabemos que casi 95% del departamento, el 95.5% del PIB del departamento de Chuquisaca pertenece a los rubros petróleo crudo y gas natural. Sin embargo, los datos nos dicen también que comparativamente las exportaciones chuquisaqueñas han caído en un 57,5%. Asumamos de que ustedes han logrado una política que permita, como pedía la licenciada, recuperar estos recursos desde el Pozo Margarita, especialmente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para cambiar la matriz productiva del departamento y no hacerla más gasificada de lo que está, pretendiendo con ello mejorar las condiciones de empleo? Uno de los planteamientos que nosotros tenemos en el tema de los hidrocarburos, fundamentalmente en el que de aquí en adelante se pueda industrializar nuestros recursos naturales, tenemos una propuesta que la estamos también analizando bastante dentro de los candidatos del movimiento al socialismo, es la creación de una planta, ¿no?, aquí en el departamento de Chuquisaca, para tener, ¿no?, una industria propia nuestra de industrialización de nuestros recursos naturales en el tema de hidrocarburos. Entonces, obviamente esto tiene como objetivo generar fuentes de empleo, ¿no?, fuentes de empleo y obviamente recursos económicos que fundamentalmente queremos
que beneficien al departamento de Chuquisaca en diferentes temas. Por ejemplo, estamos viendo el tema también de las viviendas. Sabemos muy bien de que en el departamento de Chuquisaca el tema viviendas es un problema, ¿no?, que nos aqueja fundamentalmente tal vez aquí en el municipio de Sucre. Muchas personas necesitamos una vivienda, muchas personas todavía viven con sus papás cuando se casan o con sus suegros. Entonces también nuestras inversiones departamentales, porque el tema de vivienda es una competencia concurrente entre el gobierno nacional, departamental y municipal. Entonces garantizar estos recursos provenientes de los hidrocarburos, pero también de su industrialización, porque ese es el objetivo que tenemos, industrializar, pero en una planta que tengamos en el departamento de Chuquisaca para generar esas viviendas solidarias para los que no lo tienen. Ok, entonces estamos hablando de una propuesta de vivienda, estamos hablando de propuesta de servicios básicos y de una planta de industrialización, ¿verdad?, para poder plantear un esquema de estas características. ¿Usted cree que con eso podríamos solventar los grandes problemas que tenemos en términos de nuevos tipos de plataformas productivas? ¿Cuál otra más podríamos aplicar sobre esto? Nosotros tenemos también otras propuestas en temas productivos, ¿no? En el tema económico productivo, bueno, no quisiera todavía lanzarlo porque la propuesta lo vamos a lanzar de manera conjunta, ¿no? Tenemos específicamente plantas industrializadoras en diferentes áreas también, por ejemplo, en el tema agropecuario, tenemos en otras áreas, pero lo vamos a lanzar, ¿no?, de manera pronta, todo el tema productivo, ¿no?, que se va a llevar adelante desde el departamento de Chuquisaca. Nuestro objetivo es garantizar de que la producción, ¿no?, dentro del departamento sea realmente, bueno, grande, ¿no?, porque hemos visto de que no solo en Chuquisaca, a nivel de otros departamentos también, no hemos avanzado mucho en el tema productivo. Tampoco no podemos decir que hemos avanzado mucho cuando no podemos negar, ¿no? En realidad estamos avanzando, hemos empezado, pero tenemos que continuar. Y bueno, ese tema no quisiéramos todavía lanzarlo. Específicamente tenemos proyectos que lo vamos a lanzar a la población como una propuesta de gobierno. De los dos candidatos de UD y la candidata del Movimiento al Socialismo. Don Luis Ayllón, en estos próximos 2 minutos, ¿cuánto calificaría la participación de la candidata del MAS y algún otro criterio? Bueno, la verdad no puedo calificarla porque no soy experto, al igual que ella seguramente en materia económica, pero entiendo de que las consultas, decía de que no pudiera calificar porque yo no me siento experto en materia económica, pero las respuestas que acaba de mencionar la candidata senadora obviamente no contrastan con la realidad. O sea, la realidad es otra. Me está hablando de una realidad que no veo que se haya ejecutado en el departamento. Entonces la verdad que me gustaría escucharla un poco más para realmente sacar un criterio más cabal. La misma consulta, señor Mario Rojo, usted candidato del Movimiento al Socialismo, ¿cuánto califica de 1 a 10 al candidato de UD? Si tiene algún criterio. Bueno, tampoco yo me atrevería a calificarlo, ¿no? En realidad, tampoco soy experta en temas económicos. Yo, al igual que el compañero, somos del área jurídica, ¿no? Entonces, yo creo que sus respuestas tienen un contenido ideológico, político, ¿no? Tienen un objetivo desde obviamente el candidato a la presidencia tiene un planteamiento claro en el tema económico, ¿no?, que es de beneficiar 50% para las empresas y 50% para el Estado, ¿no? Entonces ellos siempre están velando porque las empresas se beneficien. En nuestro caso es obviamente al revés, ¿no? Es el 82%
para el Estado y el 18% para las empresas. Entonces es una gran diferencia. Obviamente, de acuerdo al modelo que el compañero plantea, o bueno, tal vez no lo ha dicho verbalmente ahora, pero obviamente se sabe eso, de que nuestro país realmente estuviera en una crisis, como pasó hace tiempo, una crisis económica. Se ha despedido mucha gente de las empresas, realmente una crisis grande, y nuestro gobierno realmente está dando beneficios a la población. Por ejemplo, en el tema del bono Juancito Pinto no se puede negar, de la renta dignidad, también del bono Juana Zurduy, las computadoras para los estudiantes, pero también tantos otros beneficios, más de 1.500 obras en el departamento de Chuquisaca por Evocumple, ¿no? Entonces, tantos puentes atajados, Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3, que son competencias concurrentes entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Muchas gracias, doctor Luis Ayón, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Tenemos una pausa. Vamos a comenzar la participación de Muchas gracias. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Estamos con una cámara. Roxana, Gonzalo, muchas gracias por estar primero en el programa. No, al contrario. Ellos probablemente sean nuestros representantes, pero además son parte de los partidos que van a llegar al Congreso. ¿Cómo los han visto? ¿Nos van a representar bien? ¿Tenemos buen perfil Es muy difícil. A ver, Ya, bueno, usted, por yo favor. veo que es muy difícil hacer una calificación. Nos hubiera gustado escuchar respuestas que nos den una esperanza como sucrenses, en sentido de no ver más comprometida el voto a una realidad nacional antes que una realidad departamental. En ese escenario creo que nuestros representantes tienen que ser más claros en que van a representar a una región pequeña, a una región con voz y voto, a una región que requiere nuevos escenarios de desarrollo y una región que debe en este momento manifestar sus necesidades a través de leyes, a través de instrumentos, de gestiones con el exterior, para poder tener acuerdos maravillosos que nos permitan despegar como Sucre. No hemos podido hablar de la capital de Bolivia, mira tú, un elemento tan importante, porque estamos viendo un escenario muy claro. Lo macro va a imperar en un parlamento, efectivamente, en una asamblea va a imperar aquello, pero ¿cómo llegamos a lo micro? Si de allá vamos a partir a las gobernaciones y a los gobiernos municipales, si de allá vamos a hablar, no estoy hablando de un pacto fiscal, sino que estoy hablando de que vamos a distribuir los recursos en un futuro, y esa situación a nosotros nos va a dar las luces claras de poder en este quinquenio o levantarnos o estancarnos. Gonzalo. Yo salgo con un sabor en la boca muy amargo, porque creo que cuando un departamento que por años lo hemos venido mostrando y demostrando que es uno de los más pobres, que tiene la necesidad de recursos, de inversión productiva, no hemos podido hablar, por ejemplo, de la infraestructura caminera, que representa el 6% de toda la infraestructura caminera de Bolivia, que solamente un 36% se encuentra vertebrado, y le preguntamos las formas y hemos tratado un poco de sonsacar cuáles podrían ser sus planteamientos de política, no de política partidaria, sino de política de gestión para el departamento. La respuesta ha sido muy vaga y muy escasa en ambos casos. Creo que lo que está primando es lo que siempre ha estado primando durante todos estos años. Los procesos económicos en Bolivia, departamentales específicamente, regionales, se ven muy afectados por los procesos de ideología política. Cuando tú te presentas a un caso de estas características, o a un debate de estas características, o vas a presentar una propuesta,
Primero, tienes que venir extremadamente preparado. Segundo, tienes que conocer todos los indicadores de tu departamento. Tú vas a representar a más de 500.000 personas, somos 606.000 personas. Entonces, necesitamos gente que nos represente cabalmente con toda la claridad del mundo y con todas las posiciones. Si lo vemos desde el punto de vista ideológico, sigue primando esa relación entre si uso o no uso los hidrocarburos, si me gusta o no me gusta usarlos, si lo tengo o no lo tengo, si lo voy a tener o no lo voy a tener. Al final, ¿qué es lo que ve la población? Ve la población dos personas, una que tiene la capacidad, que ha tenido la capacidad de generar mucho debate en muchos aspectos, que ha sido director de una empresa principal de Sucre, pero que no ha podido lograr mayores éxitos sobre eso, y otra persona que con una sencillez ha mostrado lo que ella ha conocido. Creo que lo que necesitamos son representantes mucho más profundos en los aspectos del departamento, con claridad en las ideas, con claridad en los hechos y con claridad en el uso de los recursos. La licenciada insistió mucho en preguntar qué podemos hacer con los recursos que necesitamos recuperar del tema de Margarita. Y ninguno de los dos pudo plantearlo. Hemos hablado de cifras de desempleo. Les hemos puesto en la mesa algunas cosas como para que ellos pudieran desarrollar las ideas, pero no lo han podido hacer. Entonces, insisto, como empecé mi comentario, me estoy quedando con un sabor muy amargo en la boca de no encontrar un planteamiento de futuro a una realidad escasa que tenemos en el departamento. Yo creo que no esperaba mucho más, les diré, porque estaba haciendo una evaluación de cuáles son los perfiles de nuestros candidatos a los diferentes partidos. Ya veremos del MAS y veremos de UDEC. Creo que son muy políticos y poco técnicos, y habría que combinar un político pero que tenga fundamentos técnicos. Y a ver, veamos, en UD, candidata a primera senadora Sabina Cuellar, sin formación profesional. Su suplente, sin formación profesional. Luis Ayllón, abogado. Me voy al otro lado, al MAS. Milton Barón, abogado. Su suplente, no sé quién es. Creo que el resto de los candidatos también sin formación profesional. Entonces, pueden hablar bastante políticamente, pero técnicamente no creo que nos puedan representar defendiendo a Chuquisaca, solamente por ese perfil. No sé si coincidimos, creo que sí, absolutamente, pero tú tienes que tomar en cuenta algo también. Quien se presenta a una candidatura debe saber que no puede mantenerse bajo una sola línea ideológica y bajo una sola línea técnica. Debe ser capaz de administrar todos los conocimientos necesarios para traer beneficios a la población que va a representar. Ese es el detalle. Tú no vas a ser senador o diputado de un departamento porque tú lo quieres, sino estás yendo porque tienes la confianza de un pueblo que ha ido y va a depositar su voto por vos. Y eso significa responsabilidad de los resultados para la generación de una mejor condición de vida en la población. Entonces tampoco puedes argumentar que porque no tengan la formación no lo pueden hacer. Si te metes en esto, tienes que estar preparado para ello y tienes que ser capaz de dar respuestas a las necesidades de toda una población que confía en ti. Y tal vez a eso sumar el que no es uno el que se presenta, debe tener un equipo que lo asesore. Correcto, Wilson. Es más, no es malo hablar de la política. La política combinada con la parte técnica nos puede llevar a resultados increíbles, porque tú verás que sin la política no vamos a hacer nada, como no vamos a hacer nada si no estamos apoyados a la política. Lo que se ve es que no podemos partir de una representación para ir a aprender a un lugar ya en el cual debemos mostrar resultado. El tiempo es corto muchas veces, los 5 años se pasan volando y los 5 años esta vez no podemos aprender en estos 5 años. Si bien en este momento el Estado boliviano está asumiendo muchas responsabilidades de forma centralizada, también este quinquenio se va a lanzar esas responsabilidades a través de procesos autonómicos a los gobiernos municipales y a las gobernaciones. Por tanto, nosotros con nuestra representación debemos necesariamente fijar con claridad cómo cuidamos y resguardamos sosteniblemente nuestros recursos, porque a la larga no hemos hecho ni un municipio, diría, que nos vaya a alimentar.
todo lo traemos de fuera, somos una ciudad cara. Entonces, mira, yo creo que es el momento de invitar a todos los candidatos a una reflexión, a que se acerquen un poco más con la población, a que conozcan sus necesidades y además deben ellos visitar y pasear para planificar su accionar en este lugar tan importante que es la Asamblea. Seguro que puede generarse una susceptibilidad, porque en este programa intentamos que vengan todos los candidatos. No vamos a decir que venga este y que venga el otro, porque eso sí genera susceptibilidad. Y entonces les comentaré a ustedes y a los televidentes que hemos invitado también, de los verdes, no porque no tienen candidatos a senadores, no tienen ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni suplente. Del Partido Demócrata Cristiano nos han dicho gentilmente que no podían porque estaban esperando que el domingo se lance su propuesta y entonces después de ellos recién podrían participar en este tipo de programas un poquito más especializados. Don Milton Barón, a quien también le dijimos para que venga en representación del MAS, a las 7 de la noche nos dijo no voy. El otro partido que queda son 5 partidos. El Movimiento Sin Miedo. El Movimiento Sin Miedo tampoco nos ha dado respuesta para este tema. Entonces por eso ha sido que no han estado presentes, porque queremos que estén todos deben tener las mismas condiciones. Un catedrático me decía: todos debemos ser medidos en las mismas condiciones de volumen, presión y temperatura. Ahí recién se los puede calificar. Y entonces eso es lo que ha ocurrido. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado en este estilo de hacer otro programa, y espero me vuelvas a acompañar en otros programas. En el momento que quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Roxana, y espero también tu compañía en otros programas. Gracias, Wilson, estaremos siempre que nos convoques. Y amigos, ustedes, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros. En vivo o en diferido.